los datos en intervalos, cuando se tiene bastantes. ¿Ya? Sin embargo, eso es criterio del investigador. ¿Ya? Como recomendación se tiene que, por ejemplo, si los datos son menores a 60, hagas los datos que no estén agrupados, así, directamente nominar cuáles son los datos y anotar su frecuencia respectiva. Pero si es que tengo varios datos, entonces en algún caso es conveniente, ¿ya? Es conveniente agruparlo en intervalos. ¿Ya? Ahora, n ahí representa el número de observaciones o número de datos que se tiene. ¿Vale? Ahora hemos definido 3 frecuencias el día de ayer, bueno, 3 frecuencias normales podemos decir, ¿ya? Y 3 frecuencias acumuladas. Entonces, en ese sentido, tenemos lo siguiente, ¿no? Primero, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se lo saca a partir de un conteo, ¿no? O sea, tú vas y cuentas cuántos datos tienes. Entonces, eso lo vamos a denominar con f sub i, ¿ya? Igual el día de ayer también les había indicado que vamos a agarrar f sub i, ¿ya? Aunque en algunos textos aparece con n sub i, ¿ya? Así que no hay mucho problema, ¿ya? De todas formas, les repito, si es que aparece con f sub i o con n sub i, ustedes tranquilamente van a trabajar con cualquiera, ¿no? Independientemente de lo que les den. Así fue, ¿ya? Ahora, bien, después de eso, hemos definido lo que es la frecuencia relativa, ya que como pueden observar ahí, dice que se denota con h sub i, ¿no? Frecuencia relativa y es el cociente o razón, si quieren, en otras palabras, ¿ya? La razón, ¿no ve? Entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones, ¿no ve? Entonces, como el número de observaciones es la cantidad total de los datos que se tiene, ¿no ve? Entonces, este número de acá va a salir en términos relativos, es decir, va a estar en un orden desde 0 hasta 1 máximo, ¿no ve? Entonces, es un número fraccionario, ¿no ve? Es 0 punto tantos, ¿ya? Ahora bien, después de eso, hemos definido lo que es la frecuencia relativa porcentual, que por definición lo vamos a agarrar directamente como la frecuencia relativa multiplicado por 100, ¿no? Por el 100%. Como es un número relativo, multiplicarlo por 100%, eso representa un porcentaje, ¿no? Entonces tenemos eso. Por otro lado, el número 4, por donde está aquí, ¿no? 4, 5 y 6 son frecuencias acumuladas, ¿no? Tenemos la absoluta acumulada, que en sí se denota con F mayúscula, ¿no? Y es la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta el iésimo nivel. Entonces tú vas sumando hasta tal nivel y con eso sacas su frecuencia acumulada hasta un respectivo punto, ¿ya? Después de eso hemos hablado de lo que es frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Que de la misma forma que la frecuencia absoluta, esta frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de las relativas, ¿ya? Sumatoria de todas las relativas hasta un nivel, ¿no? Por ejemplo, hasta el primer nivel solo tengo H1. Hasta el segundo nivel tengo H1 más H2. Hasta el tercer nivel, H1 más H2 más H3. Y ahí sucesivamente, ¿ya? Y por otro lado, la frecuencia relativa porcentual, que en sí se define como la frecuencia relativa acumulada por el 100%. ¿Ya? De esa forma. De otra manera, también tú lo puedes colocar como la sumatoria de todas las frecuencias relativas porcentuales, ¿vale? Que es lo mismo igual. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? Después de eso hemos hablado de la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Porque hemos dicho que una vez que nosotros tengamos los datos, ¿ya? Al margen de cómo los hayamos conseguido, que ya puede ser por encuestas, por entrevistas, por preguntas, datos históricos, ¿no veo? Una base de datos que se tenga. ¿Ya? La cuestión es que nosotros tenemos que organizarlos, ¿ya? Ahora, existen 2 criterios. El primer criterio lo estamos anotando acá, que eran para datos no agrupados, ¿no? Cuya representación le íbamos a colocar con DNA, ¿ya? Con dato no agrupado, ¿ya? Eso lo vamos a abreviar. Ya más adelante, cuando escribamos formulitas, se van a distinguir fórmulas para datos agrupados y para datos no agrupados. Entonces, vamos a agarrar esta notación de acá, ¿ya? Para denotar a los no agrupados, ¿ya? Ahora bien, si te piden en algún caso realizar una tabla de frecuencias, ¿ya? Tú tienes que directamente acomodarlo de esta forma y sacar todas estas frecuencias, ¿ya? Si en algún caso, por ejemplo, te piden calcular un indicador, ¿ya? Es posible que alguna de estas frecuencias no te sean necesarias, ¿ya? Tal vez alguna de estas no te sirva, ¿ya? Entonces, en ese caso, solamente haces las que te sirvan,
¿Ya? Eso lo vamos a ver bastante cuando hagamos las medidas o los indicadores. Ya, pero si te dicen elabora una tabla de frecuencias, tú le colocas estas 6 frecuencias directamente. ¿Ya? Eso es lo primero. Listo. ¿Ya? Ahora bien, ahí habíamos quedado. Y como pueden observar, esto es cuando los datos no están agrupados, ¿no? Es decir, tú vas mencionando cada dato. Primer dato, segundo dato, hasta el enésimo dato. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿ya? Aquí le colocaremos. Haremos un ejemplito rápido. ¿Ya? Vamos a colocar este tiempo. Atiendan, por favor. Como os decía, esto acá lo vamos a compartir al finalizar nuestra sesión. Nos colocamos un ejemplo cualquiera. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Diremos una tienda de camisetas de fútbol. ¿Ya? De fútbol. Posee el siguiente inventario. Aunque todavía no está acomodado, ¿no? Posee los siguientes, le colocamos. Posee los siguientes equipos. ¿Ya? De esa forma. Vamos a colocar unos cuantos equipos de fútbol. ¿Ya? No vamos a colocar muchos. Por ejemplo, vamos a colocar, a ver, con A. ¿Ya? El equipo A. Equipo A. ¿Qué equipo A puede ser? Con A, o sea, América. Aunque, o lo voy a decir, ¿no? Aunque no, vamos a lo que sea. ¿Ya? Le pondremos R. Vamos a colocar Real Madrid. Así. B. Vamos a colocar Barcelona. ¿Ya? C. Vamos a colocar. ¿Qué le podemos colocar? A ver, que se quede con. ¿Ya? Así. Le colocaremos D. Que sea. ¿Qué equipo le ponemos? Juventus. Y un E más. ¿Ya? No le coloco nacional porque debe ser pelear. ¿Ya? A ver, con E, que vaya Liverpool. Así, ¿ya? Ahora vamos a colocar pues unos cuantos ejemplitos, ya unos cuantos datos. Los cuales le colocaremos se detallan a continuación. ¿Ya? A continuación. 2 puntos. ¿Ya? Aquí vamos a colocar. Vamos a decir, acá es Real Madrid, ¿ya? Aunque este le colocaremos con A, ¿ya? Para que podamos contar facilito. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a colocar A, B, C, A, E, D, A, C, C, E, D, A, B, C, C. ¿Ya? ¿Y cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya listo. ¿Ya? Aquí le colocaremos B, A, C, C, E, C, A, C, B, A, C, 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 D, C, C, E, A, E, C, C, A, C, B, C, C, A, B, C, 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 A, C, B, A, E, E, C, C, C y C. De esa forma. ¿Ya? Tenemos ese sitio. Bien. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Qué dicen?
Listo, ¿ya? Este es el ejemplito. Ya, contamos un cachito, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por 2, 30. Por 3, 45. Por 4, 60. A ver, hay 60 datos, jóvenes. ¿Ya? Ahora, bien, hace un momentito hemos hablado de datos agrupados y datos no agrupados, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando tú tienes este tipo de variables, porque si te das cuenta, en este caso la variable es cualitativa, ¿no ve? Estamos estudiando una tienda de camisetas de fútbol, ¿no ve? Es cualitativa. El dato denota una cualidad, ¿no ve? Esto de acá no es medible, ¿no ve? El equipo no es medible. Por otro lado, pues al margen de que no sea medible, es una variable cualitativa, incluso es ordinal. Perdón, es nominal, ¿ya? No es ordinal. ¿Ya? De esa forma. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes una variable cualitativa, ¿ya? No lo puedes ordenar en intervalos, ¿ya? Tiene que ser con datos separados, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, mira, lo que me están pidiendo calcular es solamente organizarlo en una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá le colocaremos lo siguiente, solución, ¿ya? Vamos a organizar una tabla. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo que definir un dato. Y el dato que vamos a elegir representa la variable. Entonces, X sub I va a ser directamente el equipo de fútbol. ¿No ve? Equipo de fútbol. De esa forma. ¿Ya? Así. Ahora, después de eso, acá vamos a organizar nuestra tabla, donde vamos a colocar X sub I, o sea, el dato. ¿No ve? Y posteriormente vamos a colocar las respectivas frecuencias que nos han pedido. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, acá tiene que venir la frecuencia absoluta, ¿no? Que va a ir a partir de un conteo. Vamos a colocar la relativa, ¿no? Vamos a colocar la relativa porcentual, de esa forma. Vamos a colocar la absoluta acumulada, de esa manera. Vamos a colocar la absoluta relativa. Y por último vamos a colocar la absoluta, pues la relativa porcentual acumulada. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ahí está. Ahora bien, una vez que tenemos esto, jóvenes, ¿ya? Vamos a acomodar los datos, ¿no ve? Ya sabemos qué representa cada letra, ¿no ve? Entonces, aquí le vamos a colocar A, dato B, dato C, dato E, D y E, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Así, jóvenes. ¿Ya? Ahora, bien, hasta ahí lo acomodaremos. ¿Ya? Aunque lo voy a separar un poquito, por favor, ¿ya? Porque está muy apegado. ¿Ya? Aquí le colocaremos A, B, C, D, I. ¿Ya? Y lo voy a alargar nomás lo otro, ¿eh? No hay problema. Así que tendríamos esto. De esta forma. ¿Ya? Lo colocaremos así, así y así. ¿Ya? Ahora, bien, jóvenes, esto de acá, ¿ya? Sale a partir de lo que es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces yo tengo que conocer sí o sí la frecuencia absoluta. Ahora, esta frecuencia absoluta pues no se lo saca como sea, ¿sabes? Sino que esto de acá sale de un proceso de conteo, ¿no ve? Ahora, esta frecuencia absoluta que es FI se define como la sumatoria, ¿no? Es sumatoria. Entonces vamos a sumar. ¿Ya? Ahora, bien, haremos lo siguiente. Dice A, así que en ese sentido voy a contar todas las A's. ¿Ya? Entonces me van a ayudar si me falta alguno, por favor. Generalmente lo recomendado es ir tachando, ¿ya? O si no, armar pues un conteo, como por ejemplo en las elecciones y colocar palitos. Ya, pero directamente vamos a tachar. ¿Ya? Iremos con A. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Tengo 15. ¿Ya? Si hay alguno que me falta, me avisan, por favor. Pero de todas formas, si es que no lo he contado, va a aparecer por ahí sin tachar. ¿No ve? Pero hasta ahí yo veo 15.
Si alguien tiene otro número, me avisa, por favor. Pero ahí parece 15. ¿Ya? Directo. Ahora nos vamos a ver. ¿Ya? Con otro colorcito lo voy a tachar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Tengo 7. Yes. Me avisan, por favor, si es que hay algo que no estoy considerando. ¿Ya? Está bien, ¿verdad? Un ratito vamos a... Hay gente esperando, dice. ¿Qué es eso? Ya gente invitada, dice, ¿no? Ya, los vamos a invitar, ¿ya? De esa forma. Bien. Juan, ¿se me pueden escuchar bien? ¿Me puede confirmar, por favor? Ingeniero. Sí, Sí, se escucha. sí, que se escucha. Sí, ingeniero. Ya, gracias. ¿Ya? Si es que se llega a cortar algo, me avisan, ¿ya? Tenemos eso. Ahora bien, estábamos en la B, ¿no? Entonces vamos a la C. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿No ven? Tenemos ese sitio. Acá le vamos a colocar 28, de esa forma. ¿Ya? Ahora, después de eso, me faltaría la E. ¿No? Entonces, la E lo voy a colocar con un color negro sería, ¿no? Bueno, colocamos con eso. Hablaré. Tenemos 1, 2, 3, 3 nomás. No veo, no veo más. 3, ya, listo. Le colocaremos 3, ya. Y por último, el E, ya. Y ese E lo sacaremos nomás acá contando directo, ya. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. De esa forma, 7. ¿Ya? Ahora, bien. Acá, por ejemplo, el día de ayer hemos dicho que cuando tú sumas todos estos datos que corresponden a tus frecuencias relativas, ¿no? Tu suma tiene que darte el número total de observaciones, que eran 60, ¿no? Entonces vamos a ir contando eso. ¿Ya? Incluso, pues, de la forma como está acomodado, en este caso, al ser una variable cualitativa, puede estar en cualquier orden, ¿no? Solo que le he llamado A, B, C, D para que sea más fácil de marcar. ¿Ya? Pero si vamos contando, tenemos lo siguiente, ¿miren? Tenemos 15, ¿no ven? Si le sumo más 7, tengo 22, ¿no ven? 22 más 28 es 50, más 3, 53, más 7, 60, ¿no ven? Entonces, clarito me hubiera faltado ahí algún numerito que no le he contado, entonces reviso otra vez, ¿no? Y ese es el total. Entonces tenemos esto. Esta acá, que va a representar la sumatoria, este representa el total, ¿no ven? De las observaciones. ¿Listo? Ahora, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que completar esta tabla. Entonces, Tito, por favor, me van a ayudar. Acá le colocaremos la frecuencia relativa, si recuerdan, ¿no? La relativa es igual a la absoluta dividida entre n, ¿no? Entonces, tienen que agarrar la frecuencia entre n, ¿no ven? Por ejemplo, si agarro 15 y lo divido entre 60, ¿cuánto me da? 0,25. Sí, ¿no ven? Sí, que Listo. Sí, 0.25 dije. 0,25, ¿no ven? ¿Y el 7? 0,12 o 0,13. 0,12, Inge. Listo, gracias. El 28, 0,48, ¿no? 1. 47, Inge. Gracias. 0,47. ¿Ya?
El otrito, por favor. Bueno, sería 0,7, ¿no? 0,05. 0,5. Listo. ¿Ya? Esito, por favor. Hay personas acá un ratito, por favor. A ver, eso más lo vamos a solucionar un ratito, ¿ya? ¿Ya? Hay algunos que recién están incorporando. Ya. Bien, tenemos eso, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a realizar una suma enseguida, ¿ya? Pero, Esito, por favor, me lo verifican. La suma acá total tiene que darte 1, ¿ya? Ahora, si no te da 1 es por un problema de redondeo, entonces tienes que modificarlo, ¿ya? No te puede salir 1.1 ni tampoco te puede salir 0,99, ¿ya? Por más que salga 999,999, está mal, ¿ya? Tiene que salir 0 sí o sí 1. Esito, una revisadita me lo dan si es que sale 1. ¿Qué dice? No sale 1, ¿no? Sale 1.1. Sí, 1.1. Sí, jefe. Entonces, alguno de esos habría que redondearlo, por favor. ¿Cuál está por demás? ¿Es 0.46 tal vez? Inge, sale 1.1. 1.01. Ya, alguno de estos está más redondeado. ¿Qué dicen? ¿Cuál está más redondeado? Bueno, este de acá de hecho que está bien. 0.46, Inge, Ya, en gracias. vez de 0.47. Muchas gracias. ¿Eh? Entonces acá, 0.46. De esa forma. ¿Eh? Entonces hay que redondearlo de esa forma. Ahora, si es que no hay caso de redondearlo, pues agarran 3 dígitos, ¿no? 3 cifras. Entonces ahí ya lo van acomodando mejorcito para el redondeo. ¿Ya? Pero tiene que salir sí o sí 1, ¿ya? No tiene que salir 0.99 ni tampoco 1.1. Entonces tenemos eso. Ahora, bien, el siguiente es facilito, ¿no? Dice porcentaje, entonces, esta acá se multiplica por 100, ¿no? Pero si multiplico por 100, esto obviamente va a ser 25, este aquí va a ser 12, este va a ser 46, este de aquí va a ser 5 y este de aquí va a ser 12. De esa forma, ¿ya? Y si sumamos esto, me tiene que dar 100, porque es porcentual, ¿no? 100%. Listo. ¿Ya? Ahora, acá vienen las acumuladas. ¿Ya? Las acumuladas, como su nombre indica, hay que acumular o sumar. Entonces vamos a ir sumando, ¿ya? Por ejemplo, mira, ¿qué tengo? Tengo 15, si les... Bueno, hasta el primer nivel solamente hay el 15, ¿no ve? Entonces, acá los repito el 15, de esa forma. Después de eso, tengo que sumar 15 más 7 para el segundo nivel, ¿no ve? Y 15 más 7 es 22, ¿no ve? De esa forma. Para el tercer nivel tengo que sumar hasta acá. Entonces sería 15 más 7 más 28. Eso es 50, ¿no ve? Luego sumo 15 más 7 más 28 más 3. Todo esto me daría 53, ¿no ve? Y por último sumas este más este más este más este y más este. Y te da 60. ¿No ve? Tenemos éxito. ¿Ya? Y como estás sumando hasta el último nivel, ¿no ve? Este último tiene que darte el mismo que es la cantidad total. ¿No? Siempre. ¿Ya? Ahora, para la relativa acumulada tienes que sumar. Entonces vamos a sumar las relativas. Hasta el primer nivel solamente tengo 0.25. ¿No es 0.25? Hasta el segundo nivel, no, perdón, hasta acá. Hasta este segundo nivel tengo 0.37. ¿No ve? 0.37, de esa forma. ¿No ve? Ahora, hasta este otro nivel, sumándolo, tendríamos un ratito, ¿cuánto sería? 0,83. 83, ¿no ve? Muchas gracias. 83, ¿no ve? Y luego sumamos todito esto hasta este punto de acá, ¿no? Sería 0.88, ¿no? Y por último le sumas, hasta esta partecita, ¿ya? Hasta acá. Y con eso ya tienes 1, ¿no? Entonces, el último nivel es equivalente a la suma total, ¿no? El primer nivel es equivalente al primer nivel del absoluto o de las relativas respectivamente, ¿ya? Ahora, esto de acá, puedes hacer lo mismo que te decía, ¿ya? Agarrar esto de acá y empezar a sumar, sumo, ¿ya? O si no, directamente a esto de aquí, que es la acumulada, multiplicas por 100 y te da lo mismo, ¿no? Entonces le colocaremos,
¿Ya? Acá tendríamos 25, tendríamos 37, tendríamos 83, 88 y acá tendríamos 100, de esa forma. ¿Ya? Más adelante vamos a notar las propiedades que van cumpliendo esta tabla, ¿ya? Pero por ahorita es un ejemplo de cómo se llega a desarrollar o elaborar. ¿Ya? De esa forma. Así, jóvenes, entonces tenemos ese sitio. ¿Alguien tendrá alguna consulta por si acaso? Ahora, esto de acá se utiliza pues para fines de interpretación, como hemos dicho, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien te dice, interprete esto, ¿ya? Por ejemplo, si te dice, ¿qué es este 28? ¿No? Es frecuencia absoluta, ¿no? Pero ¿qué significa? Es la cantidad de veces que se ha repetido el dato, ¿no? Entonces, si te dice, ¿qué es este 28? Tú te vas a la pregunta. El C, ¿quién es el C? PSG, ¿no? Entonces, dices que de las 60 camisetas que tienes, 28 son del PSG, de esa forma. ¿Ya? Si te dicen analizar, por ejemplo, este 012, ¿no ve? Este 012, lo puedes escribir como si fuera 7 sobre 60, ¿no ve? 7 sobre 60 es igual al 012. ¿Qué significa esto? Que 7 de las 60 son del Barcelona, de esa forma. ¿Ya? Así. Por otro lado, si te hablan del porcentual, por ejemplo, si te hablan de este dato en particular, ¿no? Entonces, como este es porcentual, tú dices, el 12% de las camisetas son de Liverpool, ¿no? Está ahí, de esa forma. Ahora, ¿cómo se interpreta la acumulada? La acumulada es una suma, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos hasta este punto, hasta el C, y te dice 50, ¿no ve? Entonces, tú dices 50 camisetas son del Real Madrid, Barcelona y PSG. Ya lo vas sumando hasta el nivel. ¿Ya? Por ejemplo, si te dicen esto de acá, bueno, a este de acá le colocaremos el 88 acumulado. Entonces, esto significa que 88% de las camisetas son de Real Madrid, Barcelona, PSG y Juventus. Así. ¿Ya? Eso es lo que representan estos numeritos. ¿Ya? Entonces, tenemos ese sitio. Si en algún caso tú tienes que interpretar qué te estás representando cada uno, pues solamente es esa parte. ¿Ya? Pues sí, jóvenes, entonces, si hay alguna consultita, me dicen, por favor. Es un ejemplito así básico, ¿ya? Ahorita vamos a hacer con agrupación de términos. Y ahí vamos a agarrar incluso variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna consulta, continuaremos. ¿Ya? Habilitaremos esto. Ya. Acá, para esta parte, vamos a agarrar tabla de distribución de frecuencias. Aunque aquí le colocamos más completito, ¿ya? Tabla de distribución. Tabla de distribución de frecuencias. Para datos agrupados. ¿Ya? Para datos agrupados. Aquí está, jóvenes. Ahora, la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados posee exactamente lo mismo, ¿ya? Posee las mismas frecuencias, ¿ya? O sea, presenta, ¿cómo les puedo decir? Las frecuencias, las 6, ¿no? La absoluta, la relativa, la porcentual, la acumulada de cada una, ¿no? Presenta las mismas, ¿ya? Solamente que en este caso hay que elaborar la tabla. Si me dan la tabla elaborada, ¿ya? Entonces tengo que interpretar solamente, ¿ya? Pero si me dan los datos así esparcidos en cualquier lugar, ¿no ve? O me dicen estos son los datos y yo tengo que organizarlos, entonces existen diferentes criterios, ¿ya? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir esto, ¿ya? Para organizar los datos se recomienda colocar unos cuantos puntos, ¿ya? Se recomienda los puntos. Primero, número 1, aunque aquí le colocaremos paso 1, paso número 1.
vamos a colocar, definir el rango. El rango, ¿ya? Sí. Ahora, ¿a qué se refiere con definir el rango? El rango es R, que se define como la variable o el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Ya? En este caso, cuando estamos hablando de agrupar en intervalos, pues obviamente no vamos a agarrar variables cualitativas, sino vamos a agarrar las que sean medibles. Entonces, va a haber un dato mayor y un dato menor. ¿Ya? Entonces tú buscas quién es el mayor y quién es el menor, y con eso defines el rango. ¿Ya? Defines el rango. Así, facilito, ¿no? Buscas el mayor, buscas el menor, haces la diferencia y tienes el rango. ¿Ya? De esa forma. Después de eso, le colocaremos paso número 2. ¿Ya? Definir el número de intervalos. De esa forma. Es eso. ¿Ya? Ahora bien, para definir el número de intervalos, que es recomendado según, para la elaboración de datos, ¿ya? Existen diferentes criterios. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar lo siguiente. O vamos a decir lo siguiente. Se elige uno de los siguientes criterios. ¿Ya? Uno de los siguientes criterios. 2 puntos. ¿Ya? Vamos a decir esto. K es igual a raíz de n. O sea, tú tienes la cantidad de intervalos. Bueno, K va a ser la cantidad de intervalos que se recomienda que sea igual a la raíz de n directamente. ¿Ya? Así. Y si no, el otro criterio, ¿ya? Es el siguiente, que te dice que K tiene que ser igual a 1 más 3.22 logaritmo en base 10 de n. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Ya? Ahí está. Y estos de acá los voy a marcar. De esa forma. ¿Ya? Entonces tú tienes que elegir a uno de estos criterios. Ya. Ahora, miren, en un examen muchas veces llega a entrar la parte de elaboración de la tabla. Entonces, para que todos lleguemos al mismo resultado, ¿ya? Vamos a agarrar un criterio solamente, ¿ya? Y el criterio más común es agarrar con la raíz de n. Entonces, tenemos este, ¿ya? Vamos a agarrar la raíz de n directamente. ¿Ya? De esa forma. Esto de acá me sale un resultado aproximado también, ¿ya? Pero para que les salga lo mismo, o para que utilicemos todos el mismo criterio, vamos a utilizar este, ¿eh? Que es la raíz de n. Ahora bien, nosotros sabemos que n es el número de observaciones, ¿no ve? Número de datos. ¿Ya? Ahora le vamos a colocar K. Debe ser entero. Por defecto o exceso. De esa forma. ¿Ya? Ahora tú ves eso. ¿Ya? Hay que redondear, ¿no? Porque en algún caso, pues me van a dar, digamos, me dan 64 observaciones, ¿no? Saco 6 de 64, tengo 8, ya, perfecto. ¿Ya? Pero si no me dan un número que no sea un cuadrado perfecto, entonces no voy a tener un valor entero. Entonces tengo que redondear. ¿Ya? Ahora, muchos dirán, ¿no? Pero los redondeo pues al valor más cercano, ¿no? ¿Ya? Pero eso depende mucho del criterio del que elabora la tabla. ¿Ya? En algún caso es necesario llevarlo por exceso, o sea, redondearlo al mayor inmediato. ¿Ya? En algún caso al menor. ¿Ya? Pero como les digo, eso depende mucho del que elabora la tabla. A no ser que les digan, elabore la tabla con 5 clases, ¿ya? Que también se denomina el número de intervalos.
Ya, por si acaso, cuando en algunos textos les dice número de clases, se refiere exactamente a lo mismo, ¿ya? Al número de intervalos. ¿Ya? Bien, hasta ahí tenemos el rango, tenemos la cantidad de intervalos. ¿Vale? Acá en este 9 vamos a definir lo que es ancho de clase. Paso número 3. Le colocaremos ancho de clase. ¿Ya? Éxito. ¿Ya? Por si acaso, el ancho de clase, aquí le colocaremos, es el tamaño del intervalo. ¿Ya? Eso se refiere cuando hablamos del tamaño que tiene el intervalo. ¿Ya? Este ancho de clase C, ¿ya? Se lo representa como el rango dividido entre la cantidad de intervalos. ¿Ya? Es eso. Rango entre la cantidad de intervalos. ¿Ya? Eso. Ahora, esto de acá lo vamos a colocar de esta forma. ¿Ya? El rango, que ya sabemos que es directamente este valor, ¿no ve? Que es el dato máximo entre el mínimo, dividido entre la cantidad de intervalos. ¿No ve? De esa forma. ¿Ya? Ahora, el tamaño del intervalo se puede redondear por exceso o por defecto. ¿Ya? Por defecto. De esa forma. ¿Ya? Entonces, igualito, los redondeas al menor o al mayor. Como les digo, depende mucho de la cantidad de datos que tengas. ¿Ya? Igual del criterio del que está desarrollando o está elaborando la tabla. ¿Ya? ¿Hay alguna consultita? Hay micrófonos habilitados. Ya, creo que no, ¿no? Bien, entonces tenemos eso. ¿Ya? Ese es el ancho de clase. Bien, le colocaremos lo siguiente. Número 4. Número 4. Definir el tipo de intervalo. Tipo de intervalo. ¿Ya? 2 puntos. Le colocaremos. Se puede considerar. ¿No? Se puede considerar 2 tipos. ¿Ya? 2 tipos de intervalo. ¿Ya? De intervalo. ¿Ya? 2 puntos. Como por ejemplo es el siguiente. A ver. Estito. Si ustedes recuerdan, esto acá representa a un intervalo que es cerrado, ¿no ve? Entonces, este intervalo de acá contiene tanto al A y al B. De esa forma. ¿No ve? Y se los representa de esta manera. Entonces, esto de acá, que es un intervalo cerrado, se denomina intervalo real. Intervalo real. ¿No ve? Y existe otro denominado intervalo aparente. ¿Ya? Aparente. De esa forma. ¿Ya? Ahora, el intervalo aparente es similar. ¿Ya? Te dice cerrado en A, pero en B está abierto. De esa forma. ¿No? Entonces, en base a lo que conocemos, esto acaba desde A hasta B, donde está cerrado, y el otro es abierto. De esa forma. ¿Ya? Ahora, se utilizan esos dos. Ya, de esa manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues que en uno contiene el otro extremo, ¿no ve? Y en el otro no. Ahora, esto de acá tú lo eliges según la investigación que estés haciendo, ¿no ve? Por ejemplo, en el primer caso, digamos que estos datos de acá, tanto A y B, representan edades, ¿no ve? Entonces, tú dices desde 18 hasta 20 años, ¿no? Entonces, tú vas contando. Todos los que tengan 18, tengan 19 y tengan 20 años inclusive, ¿no ve? Entonces, contiene el valor límite, ¿ya? Ahora, puede ser algún caso que, por ejemplo, tú estés en tu variable
la A y la B representen pesos, por ejemplo. ¿No ve? Por ejemplo, que A sea, no sé, un kilo, ¿ya? Y que B sea 2 kilos, ¿no ve? Entonces, en este intervalo entrarían, por ejemplo, 1 kilo, 1.2, 1.3, 1.4, hasta el 1.9. Pero una vez que empiecen desde 2, entonces acá no se considera. El siguiente empieza en 2 y va hacia adelante. ¿No ve? Entonces depende mucho cuál sea la variable que está agarrando en cuestión. ¿Ya? Entonces ustedes lo van a elaborar de esa manera. Así vamos, ¿eh? ¿Alguien tiene una consulta hasta acá, por favor? Inge, disculpe, ¿puede volver a explicar eso del intervalo aparente y el intervalo real, por favor? Claro que sí. Cuando hablamos del intervalo real, ¿no ve? Los dos valores son cesados, ¿ya? Es decir, contiene a los dos extremos. ¿No ve? Ahora, en este caso, este de acá se denomina intervalo semiabierto, ¿no ve? Cálculo 1. Entonces, en A está cerrado, pero en B está abierto. Eso significa que parte en el punto A, incluso con el mismo punto A, pero llega hasta el punto B, pero el punto B no se toma en cuenta. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, como les decía, si es que en algún caso tenemos que vaya desde 2 hasta 3, digamos, de esta forma. Entonces, aquí están todos, por ejemplo, los que tengan un peso mayor a 2, como se decía. Ya, por ejemplo, 2.1, 2.2, 2.3, hasta el 2.99999, digamos. ¿Ya? Y luego agarro otro intervalo que vaya desde el 3 hasta el 4, digamos. ¿No? Entonces va continuando. Entonces, si tú tienes un intervalo, ya en el cual pues llega hasta este punto y continúa con esto, ahí necesitas un intervalo aparente. ¿Ya? Ah, ya, sí. Continúa. Ahora sí. Sí, perfecto. Sí, gracias. ¿Ya? Y esto se utiliza para no repetir el dato, de hecho. ¿No ve? Eso es jóvenes. Entonces, tenemos esos dos tipos de intervalo. ¿Ya? Dije, Sí, adelante, por favor. hay caso donde los dos lados estén abiertos. ¿Cómo se lo denominaría eso? ¿O no? Hay cuando los dos están abiertos. A y B. En ese caso seríamos un intervalo que no contenga a ninguno de los dos, ¿no? Ninguno de los dos extremos. ¿No ve? Que se podría elaborar, pero en realidad por una tabla tendrías que agarrar estos dos de acá, ¿no? Porque al final tú lo estás, ¿cómo se puede decir? Tú lo estás elaborando. ¿No ve? Entonces tienes que tratar de hacerlo con estos dos de acá. Ya, pero en algún caso, pues puedes dejar los dos abiertos, ¿no? Pero sería un poco medio raro, ¿no? Que aparezca uno de esos. Pero puede ser, puedes colocar los dos abiertos. Está bien, dije, gracias. Listo. Bien. Entonces, ya continuaremos, ¿ya? Con eso ya tenemos ahora los tipos de intervalos que tenemos. La idea siempre es que un dato no se repita. ¿Ya? Que no los repitas un mismo dato en dos intervalos. Esa es la idea. Entonces, a ver, continuaremos. Bien. A ver, hasta acá. Hemos definido primeramente el rango, el número de intervalos, hemos dicho que vamos a agarrar con la raíz de n, ¿no? Una vez que tengamos eso, vamos a definir el ancho del intervalo, ¿no? Y luego vamos a definir el tipo de intervalo, ¿no? Y con eso ya vamos a poder introducir los datos. Ahora, otra cosa importante es buscar un representante del intervalo, ¿ya? Un representante del intervalo. Entonces, el representante del intervalo, ¿ya? Se denomina marca de clase. ¿Ya? Entonces vamos a colocar. Paso número 5. Marca de clase. Marca de clase. Hablamos subraya esto. Ah, no, sin subrayar, ¿no? Voy a quitar eso subraya. Listo. Marca de clase. Este X sub I representa la marca de clase, ¿ya? Y se define como el límite inferior sumado más el límite superior dividido entre 2. ¿Ya? Esa es la formulita para poder calcular la marca de clase.
¿Ya? Así entonces le colocaremos X sub I. ¿Ya? Que como pueden observar, esa formulita corresponde al punto medio, ¿no? Entonces es la mitad del intervalo. ¿Ya? Le colocaremos X sub I. ¿Ya? Es el representante del intervalo. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? ¿Ya? No necesito. Porque, por ejemplo, cuando tú agarras un intervalo, el intervalo contiene varios datos, ¿no? Ahora, para poder sacar un indicador, ¿ya? Un indicador, tú necesitas alguien que represente a todo ese intervalo. Porque, por ejemplo, cuando tú quieres hacer una multiplicación, puedes hacer una multiplicación entre números, ¿no ve? Pero no puedes hacer una multiplicación de un número por un intervalo, ¿no? Porque el intervalo es conjunto. Y número con conjunto no se multiplica. Entonces tú necesitas alguien que represente a todos esos. Y el que representa a todos esos es esta marca de clase. ¿Ya? De esa forma. Ahora le colocaremos nota. ¿Ya? Vamos a decir los pasos indicados anteriormente. Los pasos indicados anteriormente se utilizan para elaborar tablas con anchos de clase iguales. Anchos de clases iguales. Coma. Sin embargo, se puede elaborar tablas con anchos de clase diferentes. De esa forma. Diferentes. Eso hay que recordar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si en un momento te dicen que elabores una tabla, lo más recomendable es que tú los elabores con toditos los tamaños que sean iguales. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, ¿ya? Suele ocurrir, porque como os digo, depende mucho del criterio del investigador. ¿Ya? A veces sabe colocar intervalos, por ejemplo, que son más pequeños a comparación de otros. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, se puede utilizar en el caso de que, por ejemplo, tú tienes un conjunto de datos, pero ese conjunto de datos no sea tan significativo a comparación de los otros, ¿no? Entonces los puedes reunir en anchos diferentes. ¿Ya? Se puede reunir. Incluso si es que hagas en un texto, ¿ya? Sobre todo los que son peruanos, ¿no? A veces les dan anchos de clases que son diferentes y totalmente diferentes. Por ejemplo, uno les dice que va desde el 0 hasta el 10, ¿no? Entonces uno diría, es de tamaño 10. ¿Ya? Una abierta lo colocamos, ¿ya? Y resulta que el otro va desde el 10 hasta el 30. Esa forma. El siguiente va desde el 30 hasta el 35. ¿Ya? Luego el siguiente va desde el 35 hasta el 60. Así. Entonces, en algún caso se puede elaborar una tabla de esa forma, ¿ya? Pero eso depende mucho de los datos que les dan y su forma de distribución, ¿ya? Aunque todavía no estamos hablando de esas formas de distribución, ¿ya? Pero en algún caso puede ser de esa manera, ¿ya? Acá le vamos a colocar lo siguiente. Depende del criterio del investigador. ¿Listo? En nuestra materia vamos a tratar de hacerlo todito con anchos iguales. ¿Ya? Vamos a hacerlo todito con anchos iguales. Y con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, bien. Con todos los elementos que tenemos, jóvenes, con los que hemos calculado, ¿no? Hemos visto cómo se define el tamaño y todo eso, podemos elaborar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Y esa tabla es esta. Le colocaremos número 11.
¿Ya? Aquí voy a colocar una tablita. Bien. Aquí, aunque directamente le colocaremos el intervalo. X, ¿sí? ¿Ya? Muchas veces con guioncitos se pone. Hasta el X y más 1, ¿ya? O sea, me dice en el siguiente, ya que puede ser real o aparente, ¿no? Como se había dicho. De esa forma. Entonces le colocaremos así. Ya, la tabla va a ser en este sentido. ¿Ya? Y aquí vamos a tener límite superior e inferior. ¿Ya? L1 hasta L2. Como esto de acá es aparente, acá concluye antecitos del L2. El siguiente empieza ya desde el L2 hasta el L3. ¿No? El siguiente L3 hasta el L4. L5, perdón, L4 al L5. Así sucesivamente. ¿No? Tenemos así. Entonces, cuando son agrupados, están en intervalos. De esa forma. Tenemos eso. Ahora, bien. Después de eso, una vez que tenemos el intervalo, la cantidad de intervalos y todo eso que se va a definir, ¿no? Tenemos que sacar la marca de clase. Marca de clase. De esta forma. X. Entonces, esta es la marca de clase del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y así sucesivamente. ¿No? Después de eso ya les colocas tus frecuencias nomás. FI, HI. Así que aquí le colocaré. Ya, tengo que hacer alcanzar las 6 frecuencias. Ya, parece que no va a alcanzar. Pero a ver, vamos para más pequeñito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no alcanza. Ya, lo hace más pequeñito. ¿No? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lo trata de hacer ingresar ahí. ¿No? Y colocamos las 6 frecuencias. ¿Ya? Y con las mismas características. ¿No? Acá le vamos a colocar FI. ¿No? Acá le vamos a colocar HI. HI porcentual. Acumulada absoluta. Acumulada relativa. Acumulada porcentual. De esa forma. ¿Ya? Le colocaremos así. De esta manera. ¿Ya? Y los criterios son los mismos, ¿no? O sea, vas contando y ves cuántos datos están en ese intervalo y así sucesivamente. ¿Ya? Así. Como han debido ver, igual los datos que se los va acomodando hasta el final, ¿no? Cumplen los mismos criterios. Es decir, acá al finalcito tú sumas todo, ¿vale? Y te va a dar N. ¿Vale? N. Acá, perdón, este es la marca de clase, no es este. El del lado era, ¿no? Acá. Este y este. ¿No? Entonces, acá te va a dar N, ¿no? Acá te va a dar 1 y acá te va a dar 100%. ¿No? De esa forma. ¿Ya? Así. Y tú vas a ir colocando frecuencias, ¿no? F1, F2, puntos suspensivos, ¿no? H1, H2, puntos suspensivos. H1 porcentual, H2 porcentual. Así. ¿No? F1, F2, H1, H2, H1 porcentual, H2 porcentual, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Es de esa manera, ¿no? Si te das cuenta, es lo mismo que la otra tabla de frecuencias, ¿no? La única diferencia es que esto de acá ya tiene un intervalo, porque los datos están agrupados. ¿Ya? Y la otra diferencia es que en hace un momento el FI se presentaba pues la cantidad de veces que se repite un intervalo, ¿no? En este caso el F de I es igual al número de observaciones dentro del intervalo. ¿No? Dentro del intervalo. Esa es la única diferencia, ¿no? Eso es. ¿No? O sea,
En algún caso es el número de veces que se repite el dato, entonces en este otro caso es el número de observaciones que están dentro del intervalo. De esa forma. Así es, jovencitos. ¿Ya? ¿Alguien tendrá alguna consulta, por favor? Ya, creo que no, ¿no? Ya. A ver, aquí colocamos, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplito rapidito. Bien, le colocaremos número 2. Ya. A ver, diremos lo siguiente. Se proporciona los datos de los ahorros en dólares de 50 obreros. De 50 obreros. ¿No? A ver, tenemos esto. Ya aquí voy a colocar los datos respectivos. Ya, me dice lo siguiente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, vamos a entrar 10. Ay, perdón. Un segundito, ahora sí. Ya. Tenemos, ¿ya? Acá dice 73, 47, 67, 82, 67, 70, 60, 67, 61, 80. ¿Ya? No ha alcanzado bien, lo voy a acomodar mejorcito. Así. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, está bien. Bien. Ahora sí, lo completaré, por favor. Acá dice 65, 70, 57, 85, 59, 70, 57, 73, 77, 58. Luego tenemos 69, 58, 76, 67, 52. ¿Ya? 52, 68, 69, 66, 72, 86, 76, 79, 77, 88, 94, 67, 77, 54, 93, 56. Y por último dice 73, 64, 70, 46, 68, 63, 72, 84, 63, 74. ¿Ya? Listo. Y la instrucción es la siguiente. Elaborar una tabla
de distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias con anchos iguales. Con anchos de clase iguales. De esa forma. ¿Ya? Entonces, eso es, jóvenes. Eso es lo que me dice. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a elaborar. Primeramente, vamos a colocar los criterios, ¿ya? Con los cuales vamos a elaborar esta tabla. O sea, tengo que ver más o menos cuántos anchos de clase cuántos intervalos voy a tener, cuál va a ser su rango, y según eso tengo que ir elaborando, ¿no? Y tengo que ver desde qué lugar hasta qué lugar va a ir cada intervalo, ¿ya? En el caso de las medidas de tendencia central, muchas veces les dan la tabla ya elaborada. En algún caso, por ejemplo, les piden hallar algún dato dentro de la tabla, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá, primeramente veremos qué tengo que considerar para elaborar la tabla, ¿ya? Y después de eso, ustedes van a ayudar a contar todo esto, por favor. Entonces, haremos esto, ¿ya? Colocaremos. Le vamos a decir solución. ¿Ya? Primero, estamos observando que n es 50. ¿No ve? N es 50. ¿Ya? O sea, hay 50 observaciones. ¿No ve? Ahora, el criterio, pues, por ejemplo, por recomendación me decía si es que es mayor a 60, agruparlo, ¿no? En este caso es menor a 60, pero igual lo voy a agrupar. ¿Ya? Porque, como os digo, es criterio y es como uno va agarrando los datos en salida. ¿Ya? Ahora bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Paso 1, ¿no ve? Paso 1, tenemos que definir el rango, ¿no? Entonces, acá le colocaremos paso 1, rango. ¿Listo? Hallar el rango. El rango es igual al X máximo, hemos dicho, menos X mínimo, ¿no ve? Entonces, sacaremos eso. Ahora buscaremos acá. ¿Ya? ¿Alguien, por favor, me puede ayudar, Estito? ¿Cuál es el máximo? Aquí yo veo 47, a no ser que haya otro. No hay otro, ¿no? Ya, 47 lo voy a marcar. A no ser que alguien vea otro número. 46. ¿De 46? 46. Ajá. Está en abajo. Cuarta columna. 56. 46, no hay 46. Está Sí, en la sí, última cuarta columna y abajo. fila. Cuarta columna. Última fila, cuarta columna. Ah, cierto. Perdón. Acá, ¿no? 46, gracias. Listo. Ahora necesito el más grande. Ahí hay un 93. 94 también hay. 94. Sí, ¿no ve? Este 94 de acá, ¿no? 94. Perfecto. ¿Listo? Entonces, esos son los datos, ¿no ve? Máximo y mínimo. Así que lo vamos a colocar. Vamos a decirle 94 menos 46. ¿No ve? ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto? 48. Gracias. ¿Ya? 48. ¿Ya? Así. Entonces tenemos eso. Bien. Ahora, ya estamos con el rango, ¿no ve? Lo siguiente que tenemos que hacer es ver la cantidad de intervalos, ¿no ve? No, o sea, tenemos que hallar esito. Que estos de acá le cambiaré, no con amarillo, ¿no? Azul le pondremos, porque es muy débil el color, ¿no? Ese es el rango, y aquí lo colocamos número de intervalos. Ahora, hemos dicho que para el número de intervalos vamos a agarrar el primer criterio, ¿no ve? Donde K es igual a la raíz de N, ¿ve? Que en este caso sería la raíz de 50, ¿no ve? Así, ¿la raíz de 50 cuánto sale, jóvenes? 7 punto algo.
7,07. Ya. Tenemos esto. 7,07. ¿No ve? Ahora, lo podemos redondear esto. ¿No ve? Porque esto hay que redondearlo por exceso o por defecto. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo redondear. Nos iremos al paso 3. ¿Ya? Paso 3. El paso número 3 me decía que vea el ancho de clase, ¿no? O el ancho de intervalos. Ancho de clase. ¿Ya? Entonces, a ver, el ancho de clase sabemos que es C y es igual a el rango sobre K. ¿No? Entonces, el rango es 48, ¿no? Sobre el número de intervalos. ¿Ya? Si tengo 48 jóvenes y los redondeo sobre 7, ¿cuánto me necesito? Entre 7. 6,86. Sí, ¿no? Pero los datos que me están dando son datos enteros, entonces me convendría que mi ancho de clase sea entero. ¿No ve? Ahora, si los redondeo a 8, ¿cuánto me da? 6. 6, ¿no ve? ¿Listo? Entonces mejor que sean de ancho 6 toditos. ¿No ve? Entonces tengo esto de esa forma. ¿No ve? Para lo cual, pues esto de acá lo voy a redondear. ¿Ya? Y lo vamos a colocar a 8. ¿Ya? Entonces, recuerden, se puede redondear por exceso o por defecto. En este caso lo estoy redondeando por exceso. Por más que sea cercano al 7, me conviene que sea redondeado al 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el criterio. ¿Ya? De esa forma. Bien. Entonces, ahí ya tenemos eso, ¿no? Tengo el rango, tengo el número de intervalos que voy a agarrar, tengo el ancho de clase, porque al final me dice que elabore con anchos de clase igual. ¿No ve? De esa forma. No me dice cuántos. A no ser que en la pregunta te digan que sean con 5 intervalos siempre. Puede ser. Pero si no te dice nada, como te digo, es criterio. Es el criterio que tú hagas. Entonces tenemos eso. Bien. Ahora, una vez que tengamos eso, acá le diremos lo siguiente, ¿no? El paso número 4. Tenemos que ver el tipo de intervalo. ¿No? Tipo de intervalo. ¿Listo? Y vamos a agarrar un intervalo aparente. ¿Ya? Para poder continuar, para que el dato no se me repita. ¿Ya? Aparente. XY hasta XY más 1. De esa forma. Aparente. Así. Así el dato no se me va a repetir, ¿no? Porque voy a llegar hasta un cierto valor y después de eso el siguiente ya va a continuar desde ese valor. ¿No? De esa forma. Y en ese mismo criterio, el último dato va a estar acá adentro. ¿No? Y no se va a quedar acá afuera. ¿Ya? Entonces, eso es. De esa forma. Entonces, una vez que tenemos, vamos a sacar sus marcas de clase. Pero sus marcas de clase ya lo vamos a sacar directamente. ¿Ya? Es decir, para cada uno. Marca de clase le colocaremos. La marca de clase, que es el X sub I, va a ser igual al LI más LI más 1 sobre 2. ¿Ya? O sea, el inferior más superior entre 2. ¿Ya? Así que tenemos lo siguiente. ¿Ya? Esto acá lo abriré. ¿Ya? Y nos vamos a crear nuestra tablita. Nuestra tabla de distribución de frecuencia. De esta forma. ¿Ya? Y aquí le diremos esto. Esto acá va a ir desde un LI hasta un LI más 1. De esa forma. ¿Ya? Así que esto le cambiaré ya para que se entienda mejor. Desde un límite LI hasta un LI más 1. ¿Ya? Con L le colocaré por límite. Acá también un ratito déjeme revisarlo. Esta LI, esta con A y B le he puesto, ¿no? No hay problema. Con A y B que quede. Listo. Entonces tenemos eso. Bien, sacamos esa partecita. ¿No ve? Luego acá necesito la marca de clase XY. ¿No ve?
que lo vamos a sacar directamente de cada uno. ¿Ya? Y luego vamos a colocar sus frecuencias. ¿Ya? Entonces empezaremos. Primero, tiene que venir el dato menor, ¿no ven? El dato menor es 46. ¿No? Es de cuadrancito, 46. El ancho de clase es 6. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es 46. Entonces vamos a ir desde esa parte. ¿Ya? El dato más bajo va a ser 46. Y va a ir hasta 52. ¿No? Tiene tamaño 6. 52. ¿Listo? El siguiente va a ir del 52 al 58. ¿No? Porque recuerden que el 52 en esta parte es abierto, pero aquí es cerrado. Entonces no le estoy repitiendo el dato. ¿No? Por eso agarré el aparente, para que no repita el dato. ¿No? Y esta acá sería hasta el 58. ¿No? El siguiente vamos a agarrarlo desde el 58 hasta el 64. ¿No? El siguiente del 64 hasta el 70. ¿No? El siguiente desde el 70 hasta el 76. ¿No? El siguiente del 76 al 78. El siguiente del 78 hasta el 82. ¿No ve? Mucha. Me ha faltado, ¿no? Ya, aquí está bien esta parte. Inge, Sí, adelante. sería del 76 al 82 y luego del 82 al 88. 82. Y este es 82, 88, ¿no ve? Sí, tienes razón. 82 al 88, ¿no ve? De esa forma. Y este sería del 88 hasta el 94. ¿Está bien así? Listo. Ya, ¿qué es esa forma, no? ¿Qué es esa forma? Hay un micrófono habilitado. Ya, está bien, ¿no? Entonces tenemos así. Solamente que en este caso, ¿ya? El último intervalo lo vamos a cambiar, ¿ya? Como es un dato solamente que estaría ahí afuera, ¿no ve? El ultimito nomás lo vamos a cambiar, ¿ya? Así. Y aquí le vamos a colocar esto y este último cerrado. ¿Ya? De esa forma. Porque el último dato está quedando afuera, ¿no ve? Entonces, así. De esa forma. Listo, jóvenes. Eso es. Por subir un poquito, por favor. ¿Así? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consultita por si acaso está ahí? No, ¿no? Bien. Vamos a sacar ahora lo que son sus marcas de clase. ¿Ya? La marca de clase es el punto medio directamente, ¿no ve? Entonces, tú tienes que sumar este más este y dividirlo entre 2. ¿Ya? Ahora, la otra alternativa es la siguiente, mira. Nosotros tenemos que el ancho de clase es 6, ¿no ve? La mitad del 6 es 3, ¿no ve? Entonces, si aquí tú le sumas 3, tendrías 49. ¿No ves? Luego 3 más sería 52. ¿No ves? Entonces, es eso. Entonces, una opción sería sumarle 3 a cada valor que está al inicio. ¿No ves? Entonces, acá, por ejemplo, tú tendrías 55. Acá tendrías 61. ¿No ves? Acá tendrías 67. Acá tendrías 73. Acá tendrías 79. Acá tendrías 85. Y acá tendrías 91. ¿No ves? Y lo sacas directamente así. Incluso otra característica, jóvenes, es que de marca de clase a marca de clase existe la misma distancia. ¿No? Por ejemplo, el 49 al 55 hay 6. De acá hasta acá hay 6, de acá hay 6, de acá hay 6, de acá 6. ¿Ya? En algún caso
suele ocurrir que te dan una tabla y en la tabla te falta un valor. Entonces, en ese caso hay que agarrar esos conceptos que le estoy dando ahí. ¿Ya? La distancia entre marcas de clase es el mismo tamaño del intervalo. ¿Ya? Y esto lo vamos a completar más adelante cuando en algún problema te digan completar la tabla. ¿Ya? Y de eso vamos a practicar igual bastante. ¿Ya? Solamente que en este caso estamos elaborando desde el comienzo. Bien, ¿alguien tendrá alguna consulta hasta acá? No creo, ¿no? Ahora, acá viene lo Inge, más difícil. Sí, adelante. tengo una duda. Aquí en los parámetros, lo que hizo al principio, es desde el primer número, o sea, del mínimo número que encontramos hasta el máximo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero ahora si hacemos con el rango era- no, el ancho de clase y se pasa el número, eh, ¿qué podemos hacer? ¿O Y ya, si qué se pasa, no hay ningún problema porque igual el dato máximo va a estar contenido dentro de un intervalo. ¿No ve? Entonces, si está ahí adentro, no hay ningún problema. ¿No ve? Puede pasarse porque al final el dato tiene que estar dentro del intervalo. ¿No ve? Eso es lo importante. Si se pasa, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, puede acabar en 97, digamos. ¿No ve? Y tu dato máximo es el 94. ¿No ve? Pero el 94 está dentro del intervalo, sí, ¿no ve? Entonces, está bien, no hay ningún problema. Lo dejas acá con 97. De esa forma. ¿Ya? La cosa es que todos los datos estén contenidos en estos intervalos. Es lo que necesitas. Así es. Inge, y en ese caso el corchete sería abierto, ¿no? O también cerrado. Abierto lo dejas. Ahí. Está bien, gracias. ¿Listo? Ahora, miren, ya tenemos con eso, ¿no? Ya está. Ahora, tenemos que contar, ¿no? Que en sí ese es el proceso tal vez un poquito largo, ¿ya? Pero es solamente contarlo. ¿Ya? Acá le colocamos FI. ¿Y qué tengo que hacer? El primer intervalo, ¿qué me dice? Desde 46 al 52 abierto. Pero como el 52 es abierto, en realidad están pidiendo desde el 46 y el 51, ¿no ve? Entonces, esos tienes que contar. ¿Ya? Del 46 al 51. Entonces, contaremos. Del 46 al 51. Acá tendríamos 1. 46 al 51 hemos dicho, ¿no? 1 solamente arriba. Al 51, este 52 no lo cuento, ¿no? Acá hay otro, ¿no? 2. Solamente hay 2. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Solo hay 2. ¿No ve? Entonces, anotamos esos 2. ¿Ya? Así que vamos a ir acá. Y la vamos a colocar. La frecuencia es 2. ¿No ve? 2. ¿Listo? Ahora tengo que ir al siguiente. ¿No ve? Al siguiente. El siguiente me dice del 52 al 58. Entonces, ahí tú vas desde el 52, pero hasta el 57. ¿No ve? Entonces lo calcularemos. ¿Ya? Del 52 al 57. A ver. Al 57. Arriba no hay nadie. Acá abajo hay 1. 1. Acá hay 2. 2. Acá 3. 3. 4. 5. 5. ¿No? No hay más. ¿Están de acuerdo? Solamente hay 5. Entonces le colocamos. Acá sería 5. ¿No? Ahora bien, el otro. El otro sería del 58 al 64. ¿No ve? Aunque es 63 sería, ¿no?
del 58 al 63. ¿Ya? Pues sí, al 63. Y ahí calculamos. ¿Ya? Al 63. A ver. Acá arriba hay 1, 2, 3, 3, 4, 5. ¿Qué es eso? Hay 5, ¿no ve? 6, Inge. 6 al 63 es 9. A ver, uno revisa ahí. 58. Así es. 6. ¿Hay algo bonito más por si acaso? Y hay otro 58. Así es. Gracias. ¿Ya? 7 sería, ¿no? Entonces, ahí está. Listo. Entonces, le colocamos, ¿ya? Acá sería 7. De esa forma, ¿ya? Ahora el 8 es del 64 hasta el 70, hasta el 69 sería, ¿no? Hasta el 69, ¿ya? Eso va a ser más fácil de contar. Entonces le colocamos con rojito. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ¿no? Ahí está. Ya son 12. ¿No? Porque ahí se notaba, ¿no? Esos son los que tenían 6, ¿no? Ya, ahora el otro ya va a venir. ¿Ya? El otro llegaría a ser del 70 al 75, ¿no? Al 75. Eso veremos, ¿ya? Eso también no debe ser difícil. ¿Ya? Iremos al 75. ¿Ya? A ver, aunque ya está con azul, ¿no? Con verde. Al 75. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. 10, ¿no ve? 10, aunque creo que a 10. Si algún que me estoy olvidando, me dicen, por favor. 10. ¿Están de acuerdo? 10, ¿no ve? Ya, vamos a colocar acá. Vamos a ponerle 10, ya que son del 70 al 75. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ir del 76 al 81. 76 al 81. ¿Ya? Ahora con círculo le colocaremos. Al 81. ¿Ya? 76 al 81. Acá tendríamos 1. A este es 5, ¿no? Este es 5, ¿ya? 5. A ver, volveremos, ¿ya? ¿Cómo era la cuestión? Era del 76 al 81. ¿Vale? Al 81. Ya, entonces, ahí tenemos 1. Acá sería 2. 3. 4, 5,
6, 7. 7, ¿no? Tenemos eso. Ya, acá le colocaremos. Este sería 7, ¿no? El siguiente sería del 82 al 87, ¿no? El 87. Entonces, haremos así. Al 87, ¿no? Acá tendríamos 1. Acá tendríamos 2. Dos. 2, ¿no? Solamente hay 2. ¿Listo? Y por último tendríamos los que me sobran, ¿no? Del 88 al 94. Ya le colocaremos así. Del 88 al 94. Inge, había 3. Había 86 que está en la última columna. Ah, cierto. Este 86, ¿no? Ah, no. Sí. ¿Hasta qué número? Hasta el 87 era, ¿no? Hay 2, creo. A ver, este de acá era hasta el 87, ¿cierto? ¿No? Hasta el 87, entonces acá hay 1 y acá hay 2 más, ¿no? Hay 2. Es 2 lo sumaré. Entonces, acá tendríamos 4, ¿no? Y ahora sí los últimos, ¿no? Los que sobran hasta el 94, del 88 al 94. ¿Ya? Entonces, a ver, arriba no hay nada, abajo, en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, aquí hay un 88, ¿no? 1. Acá con este 94 es 2. Con este 93 es 3. ¿No? 3. ¿Listo? ¿Ya? Ahí tenemos 3. De esa forma, ¿no ve? Ahora, cito, por favor, una sumita, hágamelo, si es que sale 100. Ah, no, ¿cuánto tiene que salir? 50 tiene que salir, ¿no? ¿Cuántos datos son? Son 50, ¿no? Cito, por favor, una suma rapidita, me lo ven, si es que sale 100. Sí, sale, ingeniero. Sale 50, hija, está bien. 50, sí. Oh, gracias. Perfecto, entonces, ahí está. Y con eso ya podemos completar, ¿no? Porque esa es la parte incómoda. ¿Ya? Una vez que ya está elaborada esa tabla, hasta el final, ¿no? Tenemos el número de datos, se verifica todo eso. Entonces, con eso ya es cuestión de completar nomás esta tablita, ¿no? Entonces le colocaremos, a ver, hay HI y lo calculan. Así todo. Aquí vamos a colocar el otro HI. Y lo van a calcular ahí, por favor. Luego vendrían las acumuladas, ¿no? Vendríamos el FI. De esa forma. Luego vendría el FI, el HI mayúscula. Aunque un ratito. Este está mal, ¿no? Este es el porcentual. Lo ordenaré nomás. Acá ya vendría el HI. ¿No ve? De esa forma. Y luego tenemos esto. El porcentual. ¿Ya? De esa forma. Necesito por forma lo completa en este momento. Ya me dicta cuántos son los resultados, ¿ya? Mientras voy a estar descargando la parte de la asistencia de hora, ¿no? Y voy a agregar a sus compañeros que hacen falta. Y de paso vamos a cargar estos 2 documentos al Teams, ¿ya? Pero calcúlamelo por favor rapidito. Ya, sobre todo las relativas, ¿no? Las otras ya las podemos multiplicar rapidito, ¿ya? Pero las relativas sí, por favor, calcúlamelo 1 por 1.